Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Un feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Bendecido lunes. Estamos en el tema de la semana, unidad en Cristo. Es el tema para la semana, lección número 3. Y para hoy, lunes 13 de julio, nos toca pues el tópico centrados en Jesús. Ya que ayer veíamos un poco de los grupos cerrados. Algunos les dicen argollas, ¿verdad? Que cuesta entrar en ellos y difícil que lo acepten, pero bueno, hay que hacer algunas cosas ahí para que lo acepten. Vamos en esta mañana a meditar en 1 Corintios 1:10, la continuación de prácticamente de lo que el día de ayer se nos hablaba, lo que el apóstol Pablo presenta, ese problema muy, muy serio, diría yo también, porque no lleva nada bueno a la comunidad cristiana con grupos. Como que los grupos también tienden a competir entre el uno con el otro. Que es bueno a veces quedar en algunas cosas, en hacer, en quien hace mejor las cosas, por supuesto, para honra y gloria de Dios, pues allí está bien, va. Pero cuando a veces se compite por otras cosas, no es correcto. Bien, le invito a que ahí donde se encuentra, pues, si puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y tener una palabra de oración para meditar en esta mañana en la palabra, pues hagámoslo. Querido Padre, gracias por el privilegio de poder seguir aprendiendo, Señor, porque estas lecciones para eso es, para aprender y poder dirigir nuestros pasos, nuestras vidas, pues conforme a tus normas, a tus principios, de acuerdo a tu palabra. Y Señor, pues que la unidad en Cristo pues sea lo que nos mantenga firmes y fieles y que podamos así vivir vidas dignas para tu honra y tu gloria. Acompáñanos esta mañana, bendiga su consejo y que todo sea para edificación de nuestras vidas y para honra y gloria suya. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, está la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana, que dice: ¿qué crees que quiso decir Pablo con estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Es lo que es la interrogante, ¿verdad? Que surge, que eso fue lo que el apóstol prácticamente aconsejó a la iglesia de Corinto, y que no vieran eso, esas, vamos, tal vez no tanto diría yo divisiones, pero esos grupos allí de que yo soy con aquel, yo con este, con Mengano, con Sutano, bueno, y las preguntas que se nos hacían el día de ayer para reflexionar estaban muy interesantes. Al caso, fue crucificado Pablo, ¿verdad? En el nombre de Pablo son bautizados, pues, y algo así. Y por último, pues, está la pregunta: ¿está Cristo dividido? Son conceptos que debemos de tener claros y que no nos vayan a motivar a ser parte de estos grupos que, como también se nos decía el día de ayer, pues posiblemente existan o están en la iglesia y que no hacen ningún bien pues a la comunión, diría yo. Bien, leemos 1 Corintios 1:10, que es el único texto que tenemos para esta mañana. Hay algo otro más como referente a lo que el autor de la lección escribe, pues, y los vamos a ir viendo uno a uno. Pero leo 1 Corintios 1:10 y dice mi versión: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes, estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fue lo que el apóstol Pablo aconsejó a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Y creo que este consejo nos cae muy bien también a nosotros hoy en día. ¿Qué es eso de estar con esas divisiones o con esos grupos allí que como somos, pensamos y creemos y que le vamos a este y que con este sí vamos a ganar la victoria o vamos a ir al cielo? No, es por medio del sacrificio de Cristo, es por Cristo, hermano. Y por eso sigue diciendo la lección:
La forma de grupo, dice, constituía, dice aquí, una negación de la lealtad a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Porque en Corinto decía, bueno, no, yo con Pablo, yo con Apolo, con Cefas decía, o Pedro, ¿verdad? Y ahí hasta mencionan otro y que realmente no, habían ahí como unos 3, 4, 5 grupos, ¿verdad? Que ya estaban divididos y que no se metían con aquellos porque aquellos eran de Pablo y los de nosotros somos de Apolo y así. Tremendo. Podemos ver esa contienda, hermano. Y yo me la imagino, pues. La Biblia no amplía, pero hay que imaginar el escenario, ¿verdad? Que se daba. Por eso dice, Dios nos llamó, dice, a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:9, en el versículo 9. Usted ahí lo puede leer. Dios nos llama, dice, a la comunión con su Hijo, Jesucristo. Muy bien. Lo otro, nuestro Señor es Cristo y debemos centrarnos en Él. Por lo tanto, dice la respuesta a la pregunta retórica, ¿está Cristo dividido? Así dijo el apóstol Pablo. Y dijo lo siguiente, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? Ahí usted lo puede leer en Primera de Corintios 1:13. El mismo apóstol hace las preguntas, ¿no? Dice en un rotundo no. Él dice no, pues Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como lo declara Mateo 28:19. Muy bien. Pablo menciona, dice que somos el cuerpo de Cristo y en cada, dice, y en cada uno de ustedes, y como más bien dicho, cada uno de nosotros somos parte de él, parte de ese cuerpo. Hermano, a veces nos cuesta entender esto. Yo siempre he tenido un concepto que esto nos cuesta entenderlo, y es que a veces no nos centramos en la parte que Dios nos ha puesto en ese cuerpo, y a forma de tal vez, no sé cómo decirlo, pero no de burla, ¿verdad? Pero si nos tocó, yo siempre digo eso, si nos tocó ser uña, sea uña. Y haga el trabajo de la uña cuando la necesiten para no sé, para un comezón allí que tenga que rascarse. Pues ni modo, hay que hacer el trabajo de uña. Pero el problema es ese, que el ojo, como lo presenta también en la Biblia, el ojo que quisiera ser pie o el pie quisiera ser ojo. Y entonces ahí es donde nos vemos en dificultades. Yo siempre he dicho eso que cuesta centrarnos en la parte que nos ha tocado del cuerpo y en el don o que el Señor ha delegado en nosotros. Mire, mucho, se ve tremendo en la iglesia y se ven conflictos por eso en la iglesia. Hermanos que les gusta cantar, pero no tienen el don de cantar. Ay, hermano, eso más es lo que decepciona. Uno llega, va a estar bonito el servicio de cata, pum, sube el hermano, que más destemplado que un limón, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, él, su don es otro, tal vez, pero él quiere cantar cuando realmente no es para eso que Dios lo ha puesto en el cuerpo. No lo ha puesto como, ¿cómo le llaman? Como cuerda vocal, ¿verdad? Para el canto. Muy bien. Por eso dice que lo siguiente dice, aunque el cuerpo tiene muchas partes, dice, cada una con su función, sigue siendo, dice, un solo cuerpo. Y esto es lo que nos cuesta entender. Y vaya, y yo lo he tratado de explicar muchas veces, pero cuesta entenderlo. Volviendo al ejemplo de la uña. Que le arranquen una uña, pues va a ver si el cuerpo no se va a doler. Aunque usted crea que la uña no sirve para nada, que es insignificante. Que le arranquen una uña sin anestesia, a ver qué tal le va. Y sin embargo, no entendemos eso en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Por eso dice que para que el cuerpo, perdón, funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades.
Y aquí es donde sigo insistiendo, nos cuesta entender. Hermano, yo no creo, pues, y es como que a mí me gusta cantar, pero ¿cómo me voy a subir a dirigir un servicio de canto? Si, aunque soy de los que piensan, aunque cantan los sapos y no voy a cantar yo, pero ya dirigir no se puede. Ya cantar en la congregación, a que sea todo como sea, ¿verdad? Feo, que sea feo, pero ahí estamos. Por lo menos estamos haciendo bulla, ¿verdad? Por eso dice que esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad. Sigo insistiendo, cuesta entender esto, hermano. Y me imagino que el Pablo se rascaba la cabeza eh, tratando de que los hermanos de Corinto también entendieran esto, porque no lo entendían, así como nosotros hoy en día. El que no puede cantar, sube a cantar. El que no tiene el don de poder servir en otras cosas, ahí anda. Bueno, ya hasta lo tratan ahí, ya saben la palabra que le dicen a uno, ¿no? Pero, y sin embargo, ahí anda, pero no trae ese don, hasta eso. Es un don que Dios da para cada uno. Por eso dice que, que Pablo dice, pretende la unidad en la diversidad. No dice en la uniformidad. Más aún dice, aspira a la unidad a pesar de la diversidad, que es diferente, ¿verdad? Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar, dice, sometidas a Cristo nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto, perdón, tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente, dice, en el comienzo, dice, de Primera de Corintios. Bueno, ahí lo menciona en Primera de Corintios 1, 2, 7, 8, 9 y 10. Ahí están todos los textos que menciona él, porque ve la importancia esa. Por lo tanto, dice, antes de abordar el tema de los grupos o facciones, dice, y los líderes humanos, Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. Si Jesús es nuestro Señor, pues, ¿por qué voy a estar yo así en grupo que no, que porque yo pertenezco al grupo de San Pedro, ¿verdad? No, ¿por qué? La iglesia no se centra, dice, en los líderes humanos. Qué interesante. Esto me llenó mucho a mí al meditar, hermano, en esta parte, que dice que la iglesia no se centra en líderes humanos. ¿Por qué tenemos que seguir líderes? Por favor. Eh, eh, Diferente es que a veces, no me lo tome a mal, pues mencionemos unas buenas características, buenas presentaciones de un líder. Y también, pues, bueno que mencionemos lo que de un líder no está bien. Y esperamos que el líder no se enoje, hombre, sino que mejor se enmiende si es que está mal, pues, y que si anda bien, y que los halagos es para exaltación, que no tampoco se suba y trate de ocupar el lugar de Cristo. Acuérdese que el Señor es Cristo, el Señor el que nos mantiene unidos, y el Señor de la iglesia es Cristo, no un líder humano. Por eso me gustó lo que el autor de la lección escribe: la iglesia no se centra en los líderes humanos. Ah, si esto lo lleváramos a la práctica, hermano. Pero como don Fulano es el líder, es el que manda. Él es bueno, el presidente dice, él es el mero macizo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer lo que dice, lo que nos dice. Muy bien, dice que los cristianos se centran en Jesús. Vamos terminando con un último párrafo que está interesante, creo necesario yo mencionarlo también, que dice que el énfasis en el señorío de Jesús en los primeros versículos de Primera de Corintios nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras: estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si seguimos a Cristo, vamos a tener el mismo pensar, el mismo actuar, el mismo parecer. Si nuestro líder es Cristo. El problema es que después hay diferencias porque estamos siguiendo líderes humanos. Y entre líderes humanos hay competencia. Ese es uno de los asuntos terribles que también tenemos como seres humanos.
El ser humano siempre está como en competencia y queriendo ser el mejor, ¿verdad? Por eso dicen, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El término griego, dice, traducido como unidos, dice, proviene del verbo catartizo, algo así, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forman, dice, camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser, dice, restauradas a su condición adecuada. Y eso puede suceder, dice, por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo, dice, que ello implica. Hermano, creo de que más claro no puede quedar esta lección, centrados en Jesús. Jesús es nuestro líder. A Él es el que nosotros nos debemos en obediencia, en todo lo que realmente Él dijo, ejemplo los he dado, que así como yo he hecho, ustedes también pues están llamados a hacer si quieren ser mis discípulos, y entonces nos debemos a Él. Y lo que estamos tratando en esta mañana es de que quede claro que al día de ayer se comenzó, cuidadito eso de andar haciendo de líderes ídolos tal vez, a los cuales tenemos que andar siguiendo allí, que como algunos dicen, bueno, yo por fulano de tal, pues hasta arriesgo mi vida, o tal vez no digan doy la vida, pero se arriesgan, ¿verdad? Por él. Y otros dicen ese famoso decir, ¿verdad? Yo por fulano de tal meto la mano al juego. Bueno, eso habría que verlo. Terminamos con una reflexión muy interesante, porque aquí entra un punto importante. No sé si usted lo había notado. Se lo leo textualmente porque el actor de la lección es que lo pone. No es que uno esté tratando de, como decimos, de meterle más leña al juego, ¿verdad? No, no, no. Por eso lo leo textualmente y vea lo que dice. Durante las últimas décadas dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha enfatizado, dice, en algunas partes del mundo, el estudio de la Biblia, dice, en grupos pequeños. ¿Cómo le llamamos nosotros aquí los grupos pequeños? La PC, ¿verdad? La pequeña congregación, que nos reunimos los días viernes, algunos los hacen jueves, otros otro día de la semana, bueno, cualquier día que no sea día que ella quiera a culto a la iglesia. Y ahí están los grupos pequeños. Y ahí se elige un líder. Y a ese líder, yo lo he oído, pues lo he experimentado también, que el pastor siempre enfatiza, dice, mire, usted es el pastor de ese grupo. Y cuidado con irse creyendo, con, con irse creyendo eso, hermano. Entonces, por eso me gustó y por eso lo leí textualmente, porque no quiero dar a pensar de que, como decimos, uno está metiéndole más leña al juego, ¿verdad? Por eso dicen que en la Biblia dice en grupos pequeños, sigue diciendo, ¿cuál es la diferencia entre los grupos pequeños y los grupos cerrados? Ay, hermano, aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia. Porque entre los grupos cerrados, pues hay un montón de características que tiene que cumplir. Por ejemplo, si no llega bien vestido, como llega el que dirige el grupo cerrado, usted no es aceptado allí. Si no es de la categoría también económicamente, no lo aceptan, no lo aceptan. Hasta la marca del perfume tiene que llevar porque si se echa del barato, no es digno de pertenecer a ese grupo cerrado, ¿verdad? No, y en la pequeña congregación, pues es un grupo de hermanos que nos congregamos para orar, para relacionarnos, orar por los problemas de cada uno, testificar ahí lo que Dios hace y bueno, y llevar nuestras súplicas. Bueno, es el grupo de la pequeña congregación. Grupos cerrados, no, hermano, se reúnen a veces y posiblemente oren antes de entrar a compartir ahí alimentos o qué sé yo, pero a eso es que llegan los grupos cerrados. Y por supuesto, pues a platicar, va. Y a saber a qué otras cosas, yo no me atrevo a decir porque nunca he estado en uno de ellos, pero algo otras cosas hablan, pero creo yo de que de la palabra de Dios es de lo que menos platican. Nada más que se reúnen porque son hermanos de una misma congregación, de una misma iglesia, de la misma iglesia adventista, pero que es de tal lugar, ¿verdad? Por eso sigue diciendo
los grupos pequeños, ¿cuál es la diferencia entre los grupos cerrados, dice, y los grupos pequeños? Termina la pregunta diciendo, ¿cómo podemos tener cuidado de que los grupos pequeños no se conviertan en grupos cerrados? Buena reflexión. Yo aquí solo le puedo decir a aquellos que somos líderes de PC, que nos eligen en la iglesia como un líder de una pequeña congregación, tenga cuidado, tenga cuidado. En esas reuniones es para ir a alabar y glorificar el nombre de Dios, para orar, para testificar y para estudiar la palabra del Señor. No es para llegar a ensalzarme, no es para llegar a enfermarle la mente a los hermanos y que ya ustedes, si van a tomar una decisión, primero tienen que consultarla conmigo porque soy su pastor de la PC, ¿verdad? No, tenga cuidado, hermano. Ore, ore y haga lo que, hasta tenemos un manual para no desviarnos y no caer en estos errores de una pequeña congregación convertirla en un grupo cerrado. Que Dios nos ayude, porque estamos viviendo estos problemas. Y yo pienso y digo, hermano, que estamos peor quizás que los hermanos de Corinto con estos mismos problemas, nada más que con más fuerza, porque el enemigo sabe pues que le queda poco tiempo, tiene que hacerlo con más fuerza. Y entre más grupos cerrados hayan en una iglesia, más divisionismo, más problemas y una iglesia dividida. Bueno, ayer se nos decía ese contexto, yo siempre he dicho, yo lo he oído así solo en sindicalistas, ¿va? Bueno, tienen ellos el otro decir, ¿va? El pueblo unido jamás será vencido. Y también pues, divide y vencerás. Pero para mí que esta es estrategia diabólica. Sinceramente, quien lo haya dicho, pues no me interesa realmente, pero es una estrategia diabólica. Y el formar grupos cerrados o ser parte de un grupo cerrado, hermano, estás haciendo instrumentos del enemigo para, no para, ¿cómo diríamos? Para terminar con la obra del Señor en esta tierra, no, pero sí está haciendo instrumento útil del enemigo como para que muchas almas más no conozcan del Señor, del amor del Señor. Que Dios nos ayude a tener el concepto claro que nuestro Señor y que nuestro único líder, a quien debemos honra y gloria y obediencia, es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.